representado por el licenciado Roberto Gigante en carácter de ministro por domicilio en calle 7, número 1267 de la ciudad y partido de La Plata en adelante ministerio, por una parte, y el señor Juan Pablo de Jesús en carácter de intendente del municipio de La Costa, con domicilio en calle Avenida Costanera, número 8001, provincia de Buenos Aires, en adelante del municipio, ad referéndum del honorable Consejo Deliberante del Partido de La Costa. Por la otra, acuerdan celebrar el presente convenio con el objeto de fijar pautas y coordinar acciones conducentes a canalizar un subsidio para materializar obras de infraestructura y considerando que es decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires adoptar todas las medidas orientadas a generar condiciones sociales que contribuyan al bienestar general de los habitantes de nuestra provincia, que por tal motivo se ha considerado esencial prestar colaboración a los distintos municipios de la provincia en todos aquellos proyectos de obras y servicios públicos que resulten de interés social. Que las políticas públicas adoptadas posibilitarán que la población acceda a un nivel de vida más aceptable, otorgando al tal efecto un subsidio, que las partes concuerdan al cumplimiento al acuerdo aquí celebrado, representando las formas y las finalidades del mismo, las formas y las finalidades del mismo, que es obligación de las partes en común y servir a la comunidad. Por lo tanto, acuerdan, artículo 1. La provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio, otorgará al municipio de La Costa, en concepto de subsidio, la suma de pesos XX destinadas a financiar obras de infraestructura municipal. ¿Cuál es el XX? Perdón, no escuché la cantidad de pesos. ¿La cantidad? No está. ¿Cómo no está? ¿Qué van a votar? Yo estoy leyendo el convenio. XL, No lo o sea. entiendo. Pidió que le dé lectura. Yo le acoté que es un convenio marco, que le termine de dar lectura al convenio. Artículo 2. El Ministerio dará al municipio un anticipo financiero del 30% del monto del proyecto a ejecutar por el municipio. A partir de la efectiva recepción y dentro del plazo de 90 días corridos, el municipio deberá iniciar los trabajos pertinentes bajo percibimiento de descontar la provincia de Buenos Aires el monto correspondiente al anticipo de los recursos que le correspondan al mismo por coparticipación. El municipio podrá solicitar por única vez una prórroga en el plazo de inicio cuando causas justificadas e imprevistas lo necesario. Dicha prórroga, en caso de considerarla viable, deberá ser otorgada de forma expresa por el Ministerio y tiene efectos también al apercibimiento. Artículo 3. Tras haber efectivizado la transferencia del anticipo financiero establecido en el artículo precedente, el remanente de fondos se realizará por avance de obras según los proyectos presentados. A tal efecto, el municipio deberá presentar ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos la solicitud de pago, el certificado de avance de los proyectos con la documentación respaldatoria debidamente refrendado por el inspector, por el secretario de Obras Públicas Municipal o funcionario que haga sus veces y por el intendente del municipio, y fotografía de las obras autenticadas por escribano público matriculado que den fe del correcto avance de la misma. La Dirección Provincial de Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos efectuará el control formal de la documentación presentada y tramitará los pagos correspondientes. Artículo 4. El presente convenio tendrá plena vigencia a partir de su aprobación mediante el dictado del pertinente acto administrativo. Artículo 5. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, por intermedio del área técnica de la subsecretaría interviniente, efectuará el seguimiento de las obras y podrá, en caso de considerarlo necesario, inspeccionarla y solicitar información al municipio y o a la empresa contratada para ejecutar el proyecto de la obra. Artículo 6. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá rescindir el presente convenio en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del municipio. Artículo 7. Todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen sus domicilios los consignados al inicio del presente lugar donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a justicia del fuero contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares ¿Y dónde está el monto? a un solo efecto. Sí, concejal. Sí, señor presidente. Primero, creo que queda claro que no es un simple convenio marco, es un convenio muy claro, de aplicación inmediata, según lo que dice el propio convenio, a partir de precisamente lo que estaríamos intentando hacer hoy acá en el Consejo Deliberante, es decir, la aprobación y convertirlo en ordenanza. No es un convenio marco en el cual se establecen ideas, posturas para luego estar reglamentado. Acá está claramente reglamentado. Segundo, desde diciembre del 2013 que me toca ser concejal, tengo bien en claro que para el intendente municipal o para el departamento ejecutivo, el honorable Consejo Deliberante está compuesto en su momento por 16 estúpidos, hoy por 18. Porque realmente, solamente tratándonos de estúpidos a los 18 concejales,
nos mandan un convenio que empieza a regir desde el momento que lo aprobamos por la cifra de XX. Queda claro que esa cifra existe y queda claro que la forma en que lo están mandando solamente para que la población y los concejales que lo están votando se enteren qué es lo que se está votando en el día de la fecha. Muy sencillo, simplemente eso y pido votación nominal para el momento del tratamiento. Concejal Natalicia. Gracias, señor presidente. No, simplemente quería pedirle al secretario, si es que está en el expediente, que me dé lectura al área o las calles que abarca el proyecto, porque no vas a hacer que saquemos fotos a lo que ya está pavimentado, ¿no? No está no hay un detalle. Ah, no hay un Bueno, detalle. gracias, señor Ah, mira, presidente. mira, no sabemos ni qué Concejal. No sabemos qué es lo que Tengo estamos una duda, señor presidente. ¿Es para una fábrica de camisas el convenio? Claro, capaz. ¿Cómo? ¿Es para una fábrica de camisas el convenio? ¿O de remeras? No, porque como dice XX, por ahí XL. La verdad que no. Esto es una Una barbaridad. falta de respeto Tienen que total. aprobar un convenio. Qué bárbaro. Le damos lectura al artículo 2. El artículo segundo dice: autoriza al intendente municipal Juan Pablo de Jesús a suscribir convenio marco con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, cuyo modelo de convenio es agregado FONA 57, con el objeto de otorgar el financiamiento de obras de pavimentación y repavimentación de calles del Partido de la Costa y en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio del presente. Y el dinero. ¿Cuánto monta? Concejal Bausa. Señor presidente, me parece que acá no se está entendiendo lo que estamos haciendo. En primer lugar, no estamos votando el convenio o la aprobación del convenio. Estamos votando la autorización al intendente para que firme un convenio marco. Ese convenio marco después lo tenemos que homologar nosotros más adelante cuando esté firmado y Ah, o sea que le damos vía libre a cualquier cosa. Yo no entiendo cómo el concejal Alonso, que también está de algo legal en la Valle, que no sé bien cuál es el Siempre la cargo, chicana, no se siempre da la cuenta de chicana, eso. siempre la Lo hace chicana. Lo hace Qué para bárbaro. interrumpir y poner palos en la rueda. Pobre como mujer, hacen la verdad, todos, pobre señora. ¿O para qué? Entonces, no estamos homologando el convenio, estamos autorizando al intendente a firmar un convenio. Y bueno, con más después razón. ese convenio, una vez que lo firme, con la gobernadora va a tener que venir acá y ser homologado. Y ser aprobado por ustedes, ¿verdad? No la gobernadora. En la lista de oradores está el concejal Cardón, el concejal. Qué vergüenza. y el concejal Alonso. No puedo creer que esta señora hable así, de verdad. Gracias, presidente. A ver, yo me imagino que lo que estamos tratando, y se puede llegar a aprobar o no, sería algo así como aprobar una carpeta que el intendente se va a poner abajo del brazo, Claro, después la concejal exactamente. González me corrige, o algún otro, se va a la gobernación, al Ministerio de Infraestructura, y le dice al ministro o a la gobernadora, que siempre lo atiende porque es democrática, no es autoritaria, le dice: mirá, María Eugenio, mire, gobernadora, cuando usted me mandó el año pasado los 130 millones de pesos del fondo de endeudamiento, de los cuales 30 millones eran para rebacheo, no me alcanzó la plata. Y la empresa que vino a hacer asfalto y contaminar. Bueno. No sabe. Se escucha La igual. empresa que de forma arbitraria y desprolija, sin tener habilitación al predio y todo lo que ya conocemos, los vecinos de acá lo tienen más claro que nosotros. La empresa que instalamos con un testaferro, seguramente que fue así, no le alcanzó con esos 30 millones de pesos. No solamente no le alcanzó con los 30 millones de pesos que destinaron al rebacheo, sino que ni siquiera hicieron rebacheo. Insisto con algo que lo dije en un montón de oportunidades. Algunos concejales vecinos de San Clemente deben conocer lo que yo digo, porque creo que transitan las calles de San Clemente. En marzo comenzó el bacheo con cemento pobre y flaco, como decimos en la carga de la construcción, en la tercera Italas y terminó en la San Martín y Tercera. Inmediatamente empezó de San Martín y Tercera hacia Talas, y ahora en este momento están haciendo desde Talas y Tercera hasta San Martín y Tercera. Lo mismo en la calle 8, lo mismo en algunos sectores de la avenida San Martín, lo mismo en algunas esquinas de la calle 1.
rebacheo que contábamos o contaba el intendente con esta empresa amiga para hacer con asfalto, que terminan haciéndolo con cemento pobre, con cascote, con un poco de arena y cascote. Y no termina ahí. Nos rebachean a la vidriera y a la vista de todos los turistas y vecinos del Partido de la Costa que visitan este palacio. Como decía hoy con el amigo, le pusieron una cartulina acá en la zona de la 79 y parte de la circunvalación del palacio. Ni siquiera la completaron, hicieron un pedacito nada más. Hicieron una calzada, como quien dice. Entonces, para demostrar a dónde dejan la guita. No es oponerse al progreso, no es oponerse al rebacheo, no es oponerse a generar mano de obra, es oponerse a que de una vez por todas entiendan de que no les puede dar lo mismo cualquier cosa, de que no somos ni tontos ni cómplices del robo. Tontos porque estamos observando y no somos cómplices porque no podemos acompañar de ninguna manera, autorizarle al intendente una gestión con una carpeta bajo el brazo cuando todavía no nos rindió qué hizo con los 30 millones de pesos rebachados que vinieron del fondo de endeudamiento, cuando todavía no nos aclara de qué forma y en qué condiciones legales, técnicas y de contaminación va a seguir la planta generadora de asfalto. De modo que quiero adelantar mi voto negativo a este convenio. Concejal Delfino. Gracias, señor presidente. Mire, yo pediría un pase a comisión, más allá de que esta sea la última sesión, pero se pueden hacer otra clase de sesiones cuando se termine el tiempo. Porque en realidad, antes de este convenio, tendría que pasar a la provincia, al intendente, el resultado del dinero enviado por la gobernadora para la fábrica. Una vez que esté enviado el trabajo hecho, yo creo que recién se puede firmar un convenio marco como para volver a recibir fondos. Esto a nosotros está puesto sobre tabla, no lo vimos en comisión, así que, señor presidente, mi moción es que se pase a comisión, y ese que se pase a comisión que no sea para abril cuando comienza las sesiones, si realmente el intendente demuestra todo el trabajo hecho y necesita esa fuente de dinero, que se pueda hacer una sesión especial para poder votar ese convenio. Gracias, señor presidente. Concejal Alonso. Presidente, una simple aclaración atento a las palabras de la concejal Cristina Bauzá. La ley orgánica establece dos formas de aprobar un convenio. Una es la homologación, precisamente cuando lo firma el intendente al referéndum, nos traen el convenio firmado, nosotros lo homologamos. La otra es la autorización de firma. Cuando nosotros autorizamos la firma del convenio de acuerdo al modelo que obra de fojas tanto a fojas tanto, ese convenio no vuelve al Consejo Deliberante para ser homologado porque ya lo estamos aprobando, que es lo que está pasando ahora. Posiblemente la confusión venga porque en el mismo texto del convenio llamativamente dice referéndum, lo cual ahora me sigue dando dudas si en verdad no lo firmó, pero está ocultando la firma, porque si no, ¿para qué puso al referéndum la firma de un convenio que precisamente está pidiendo la autorización? Consulten ante el Tribunal de Cuentas, consulten ante la Asesoría General de Gobierno. Todos los convenios que se han tratado incluso en este municipio son homologados cuando ya vienen firmados, son autorizadas la firma y no vuelven para la homologación. Muchas gracias. Bien. Hay una moción de la concejal, hay una moción de la concejal Delfino que dice que pase a comisión. Si no queda aprobado, va a comisión automáticamente. ¿Está bien? Con lo cual, votamos si queda aprobado o no queda aprobado en forma nominal, como pidió el concejal Alonso. La aprobación de la autorización para la firma. Albano Fernando. Alonso Leandro. Negativo. Bauzán Cristina. Brenes Matilde. Cavallini Roxana. Lubaña Ricardo. Afirmativo. Del Monte Flavia. Escudero Cristian. Fino María Celia.
García Marcos, Jardón Germán, Molina Juan Manuel, Natalicia Vicente, Oliva Rubén, Pompo Claudio, Ror Daniel, José Leva, Salacogui Jorge, 9 votos afirmativos, 9 votos negativos. Que se empata la presidencia en forma afirmativa. Queda aprobado por mayoría. El segundo proyecto es un proyecto de resolución.